Si estás utilizando Home Assistant y además eres deportista y estás utilizando Strava, hoy estás de enhorabuena porque voy a integrar Strava directamente dentro de nuestro Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Si eres deportista habitual y utilizas la aplicación de Strava, hoy estás de enhorabuena porque voy a integrar Strava dentro de Home Assistant y así tener un resumen rápido de las últimas actividades que hemos hecho. Podemos configurar desde 1 a 10 actividades y después también nos da un montón de sensores que podemos integrar pues para tener un resumen rápido de todas nuestras actividades dentro de Home Assistant. Aquí les voy a enseñar la muestra que he hecho yo. Aquí tengo pues la distancia que he recorrido desde siempre, o sea, esto no es la distancia de este año ni nada, es la distancia de todo, desde que instalé Strava. Aquí la distancia de ciclismo y bueno, de nadar ya ven que no nado, pero lo he preparado para todos aquellos que practiquen la natación. Aquí tenemos las dos últimas actividades, yo lo he dejado en 2 actividades, se puede configurar en 10, pero yo no lo he hecho, no lo creo necesario. Si alguien lo quiere configurar durante el vídeo ya enseñaré cómo hacerlo. Yo aquí lo he dejado en 2, pues nos da la duración, la distancia, la velocidad media, que esto también se puede configurar. Bueno, los trofeos que hemos ganado y los likes que nos han dado a la aplicación. Y después aquí pues me he hecho un resumen para ciclismo, aquí un resumen para correr y aquí un resumen para natación, que vemos que tenemos el total de actividades desde siempre, la distancia desde siempre, que como pueden ver es la misma que aquí, y el tiempo total desde siempre. Y aquí ya tenemos lo de este año, ciclismo este año, ven que he hecho una actividad. Y bueno, pues ciclismo este año, correr este año y natación este año. Vamos a ver cómo integrar todo esto dentro de Home Assistant, que verán que no es nada complicado, pero sí que hay que dar algunos pasos. Y una vez al ordenador entramos a la página de Strava, como entramos habitualmente. Nos ponemos encima de nuestra foto, le damos en configuración. Vamos a la parte de abajo y tenemos que entrar donde pone desarrolladores. Vale, sí, vamos a entrar dentro de desarrolladores de Strava, pero no se preocupen que solo vamos a crear una aplicación para conectar directamente Strava con nuestro Home Assistant, y lo que sí que van a necesitar es una imagen cuadrada pequeñita para poner como logo. Nos exige, digamos, Strava poner un logo a la aplicación, así que bueno, vayan buscando una imagen cuadrada para utilizar de logo. Puede ser una foto, una imagen cualquiera, pero hay que poner alguna imagen. Vamos a crear esta aplicación. Aquí le damos en crear y administrar tu aplicación. Como pueden ver a la derecha, yo tengo una cuenta gratuita, así que no hace falta estar suscrito a Strava para poder hacer la integración. Le vamos a dar un nombre a la aplicación. Voy a seleccionar una categoría. Esto no creo que influya mucho, pero bueno, vamos a seleccionar la que más se parezca a nuestro interés. Yo voy a seleccionar visualizador. Voy a poner una pequeña descripción. En dominio de devolución de la llamada tenemos que poner nuestro dominio de DAC DNS sin el HTTPS delante, o sea, puramente el dominio. Veo que me pide también el sitio web, así que voy a poner aquí la dirección de mi DAC DNS, ahora sí con el HTTPS delante. Y le damos en crear.
Actualiza icono de aplicación. Aquí sí o sí nos obliga a poner un icono para nuestra aplicación. Yo voy a poner el de Tecnoifoto, pueden poner cualquier imagen, sea una foto, sea un icono, lo que sea. Tiene que ser cuadrado y de un tamaño mínimo de 124 por 124 píxeles. Aquí ya tengo mi aplicación. Y como vemos nos da un secreto de cliente y un token de acceso, que son los datos que necesitaremos para poner en nuestro Home Assistant. Como podemos ver, podemos hacer 100 solicitudes cada 15 minutos. Yo creo que es más que suficiente para cualquier usuario de Home Assistant. Aquí tenemos los datos que hemos puesto de la aplicación y un poco de estadísticas de acceso a la aplicación. Y ahora que ya tenemos la aplicación creada, que ya han visto que no es nada complicado, pues vamos a hacer la integración a Home Assistant. Ahora nos vamos a Hacks, Integraciones, vamos a 3 puntitos de aquí arriba, Repositorios personalizados y vamos a pegar esta dirección, que como no la voy a dejar en la descripción del vídeo. Aquí seleccionamos Integración. Y le damos en añadir y aquí ya nos aparece la aplicación de Strava. Le damos en instalar y aquí otra vez en instalar. Bajamos hacia abajo y vemos que nos dice que tenemos que reiniciar. Así pues nos vamos a configuración, controles del servidor, verificamos que todo esté bien y reiniciamos. Una vez reiniciado nos vamos a configuración, integraciones, vamos hacia la parte de abajo, añadir integración y aquí escribimos Strava y vemos que ya nos aparece Strava Home Assistant. Y aquí nos pide nuestro Client ID y Client Secret, que son los datos que les he dicho antes que necesitaríamos. Así que me voy a Strava a copiarlos, aquí pego el Client ID, selecciono el secreto de cliente, lo copio y lo pego aquí. Selecciono que importe las fotos también. Si no queremos las fotos, pues lo desmarcamos y le doy en enviar. Aquí ya estamos en la página de autorización, tenemos que autorizar, tal como está todo, damos en autorizar. Y aquí tenemos que seleccionar un área para cada uno de los sensores que nos crea. Como ven, he creado el área de Gym. Y si queremos configurar el número de últimas actividades que nos va a importar a Home Assistant o cambiar alguno de estos valores, como vemos aquí he puesto la elevación ganada y aquí por ejemplo tengo la velocidad media. Para configurar esto vamos a configuración, integraciones, bajamos hasta Strava y entramos en opciones. Y aquí podemos cambiar el número de actividades que queremos que importe, máximo de 10, yo ya he dicho lo dejo en 2. Aquí los segundos con los que cambiará las fotos, o sea, si cargamos varias fotos, cada cuántos segundos va a cambiar de fotos. Y aquí si queremos importar también las fotos y le damos en enviar. Y aquí podemos seleccionar la actividad, por ejemplo correr, pues como ven tengo el icono, la duración, la velocidad media, la distancia, los trofeos y los escudos. Si quiero cambiar algún valor, abro aquí y aquí tengo los valores que puedo poner. Igualmente, pues para la bicicleta, por ejemplo, pues lo podemos configurar. Una vez está configurado, le damos en enviar. Las opciones se guardaron correctamente, ya lo tendríamos configurado. Aquí vemos las últimas actividades que he hecho. Y como podemos ver, pues aquí ya tengo mi panel de Strava, que les voy a dejar el código
en la descripción por si no quieren estar creándolo, pues simplemente van a pegar todo el código en su Lovelace y ya les aparecerá esta vista tal cual la tengo yo aquí. Y para poder pegar este código que les he dejado, vamos arriba a los 3 puntitos, otra vez a los 3 puntitos de arriba y ya entramos a editor de código en bruto. Ahora aquí nos dirigimos al final de todo de la página y a la primera línea que esté vacía, de al final de todo nos situamos al principio y aquí ya podemos pegar el código. En esta zona tenemos que ir con mucho cuidado, que si rompemos este código nos podríamos cargar todo nuestro panel de Lovelace. Una vez pegado el código le damos en guardar, ya podemos cerrar y ya tenemos nuestra vista de Strava creada. Cuando subimos una nueva actividad en Strava, Home Assistant tardará entre 5 y 10 minutos en recargarla, así que tenemos que tener paciencia. Yo ya he subido ahora mismo esta de ciclismo de esta mañana y Home Assistant aún no me la está reconociendo. Más que reconociendo, digamos que no me la ha recargado aún, pero bueno, es cuestión de paciencia. Doy en recargar, vemos que aún no. Y ahora finalmente ya vemos que sí que la ha recargado. Pues muy bien, amigos y amigas, ya ven que ha sido relativamente fácil pues integrar Strava dentro de Home Assistant. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal, que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.